Hola estudiantes, bienvenidos al siguiente punto de nuestro curso que es variedades de la lengua, que son conceptos que seguramente has escuchado en el transcurso de tu vida y que es necesario hoy en día reforzar. Empecemos. El lenguaje. El lenguaje es la capacidad humana, universal e innata para comunicarse y expresar pensamientos. Es completamente genético y abstracto. El lenguaje es mucho más que un simple código de comunicación. Es el tejido fundamental que sostiene nuestra realidad social, cultural y cognitiva. A través de él no solo nombramos el mundo, sino que los interpretamos, permitiendo que ideas abstractas y emociones profundas trasciendan la individualidad para convertirse en puentes de entendimiento colectivo. Su importancia radica en que actúa como el vehículo primordial de la memoria histórica y de la innovación, otorgándonos así la capacidad única de colaborar a gran escala, de resolver conflictos mediante el diálogo y de construir esa identidad que nos define como seres humanos. Sin el lenguaje, el conocimiento quedaría confinado al silencio y la experiencia humana carecería de toda la estructura necesaria para evolucionar y conectar a través del tiempo y el espacio. En definitiva, no puede existir el mundo sin lenguaje. Si no hay lenguaje, no hay mundo. Desde luego existen muchos tipos de expresiones y en este sentido de lenguaje. Tenemos el lenguaje verbal, el lenguaje escrito, el lenguaje visual, el lenguaje no verbal y el lenguaje matemático-lógico. Veamos un ejemplo para identificar todos estos tipos. Ejemplo, tenemos que expresar la idea de peligro o de advertencia. Entonces, la pregunta sería: ¿cómo expresamos peligro o advertencia a través de los diferentes tipos de lenguaje? Empecemos con el lenguaje verbal, que es el mismo lenguaje oral. Expresaríamos la idea de peligro o advertencia gritando simplemente un cuidado en la calle, en la fábrica, en el salón, donde quiera que sea el contexto. Si decidimos usar el lenguaje escrito, podríamos colocar un cartel que diga prohibido el paso, alta tensión. Si deseamos utilizar el lenguaje visual o también llamado lenguaje icónico, sería el dibujo de una calavera sobre dos huesos cruzados en un envase o un triángulo amarillo con un rayo dentro, que indicaría peligro o advertencia. Si decidimos usar el lenguaje no verbal, es decir, el del paralenguaje o el lenguaje corporal, también denominado el lenguaje kinésico, sería una persona, por ejemplo, que extiende la palma de la mano hacia adelante con firmeza para indicar que te tienes que detener. Y si usamos el lenguaje matemático o lógico, podríamos utilizar símbolos como los signos de admiración en programación o en lógica para denotar una excepción o una negación que requiere atención. El habla es el uso individual, concreto y momentáneo de la lengua por parte de un hablante en un acto comunicativo específico. Es completamente individual y físico. Si el lenguaje es el sistema de reglas y símbolos que compartimos, el habla es el acto de poner todo eso en marcha. Es la ejecución individual y viva de la lengua. El habla es fundamental porque representa la realización práctica del pensamiento. Mientras que el lenguaje puede existir de forma abstracta en un libro o en una estructura gramatical, el habla es lo que permite que la comunicación sea dinámica, inmediata y humana. Su importancia reside en varios puntos claves. Primero que nada en la individualidad y el estilo, pues a través del habla cada persona imprime su sello propio, el tono, el ritmo, las pausas, el vocabulario, lo que nos permite reconocer la identidad y la personalidad de quien se expresa. El profe Cristian habla muy diferente al profe José, y así sucesivamente. Además, el habla nos permite adaptar el mensaje al momento exacto. No es lo mismo hablar en un medio virtual que en una clase presencial. No es lo mismo hablar en una clase de psicología que en una clase de lenguaje o simplemente en un conversatorio coloquial de psicología. No es solo lo que decimos, sino cómo lo decimos. Una misma frase puede ser un chiste, puede ser un sarcasmo o una orden, dependiendo de la entonación y del volumen que utilicemos. Además, el sonido de la voz humana crea una conexión neurológica y emocional que el texto escrito difícilmente puede replicar. Facilita así la empatía y la resolución de conflictos. Digamos que el habla es el laboratorio de la lengua. Es en el uso cotidiano, en la calle y en la conversación donde nacen las nuevas palabras y expresiones que eventualmente transforman el idioma. El lenguaje es el inventario de los medios, pero el habla es el uso de esos medios en una situación concreta. Por ejemplo, imaginemos que un venezolano llega a una reunión y dice: «Epa, chamo, ¿cómo está la vaina? Pásame ese bicho que está ahí arriba, porfa».
¿Por qué esto es un ejemplo del habla venezolana? Bueno, porque primero que nada hace uso del regionalismo. El uso de la palabra como chamo, vaina, es una ejecución específica de la lengua que solo ocurre en nuestro contexto venezolano. La palabra bicho en el habla venezolana es el ejemplo perfecto de flexibilidad. Puede ser un objeto, puede ser un animal o una persona, y el oyente entiende exactamente qué es gracias a la situación y a los gestos del hablante. Mientras que el idioma es la lengua que ha sido oficializada o reconocido políticamente por un estado o una nación, dándole cierto estatus legal. Muchos suelen confundir estos tres conceptos, así que recreemos un ejemplo. Imaginemos un partido de fútbol donde hay una comunicación humana y que dicho partido se juega en un campo específico de tal ciudad. Bueno, en este caso el lenguaje sería la capacidad de jugar, de comprender, de entender el fútbol y de opinar sobre el fútbol. Para saber sobre este tema, para poder jugar, entender y opinar sobre este partido, pues debemos usar y conocer el lenguaje de fútbol, todas las reglas que aplican los árbitros, las maneras de jugar, las estrategias, el equipo, todos los jugadores, las posiciones, la fanaticada, las áreas de juego, los tiempos. Todo ese universo del fútbol es el lenguaje y debemos conocer sobre todos esos detalles para poder dar una opinión válida. Ese es el lenguaje del fútbol, es decir, la capacidad humana e innata y universal que tenemos los seres humanos para expresar ideas, para comunicar ideas, en este caso específico sobre el partido de fútbol. Pero ¿cuál sería la lengua en este ejemplo? Bueno, serían todas las reglas del juego, mucho más específico. Abandonamos esa gran capa, esa macro categoría del lenguaje que es todo ese universo y nos vamos específicamente a las reglas del juego. Es el código, el sistema de signos, el vocabulario, la gramática, la fonética que una comunidad ha acordado seguir. En este ejemplo del fútbol, debo usar las reglas del fútbol específicamente y no las del baloncesto, y no las del voleibol, y no las de otro tipo de actividad, sino específicamente las del fútbol. Mientras que el habla es la ejecución y la expresión individual, concreta, de la lengua de cada uno de los jugadores, de los árbitros, de los narradores y todos los interlocutores involucrados en dicho juego. Es completamente individual y se expresa a través de la oralidad cada vez que el jugador habla o a través de la acción cada vez que el jugador juega. Finalmente, dicha habla se ejecuta en un idioma específico, por ejemplo, el español, o varios idiomas a la vez, tratándose de un partido con países distintos. Entonces, tanto la lengua como el habla son derivados o son especificaciones del lenguaje, que es nuestro universo de comunicación, que es la macrocategoría. Avancemos al siguiente punto, el dialecto, sociolecto e idiolecto. ¿Cuál es el dialecto? Es la variedad geográfica o regional de una lengua. Las diferencias suelen ser fonéticas o léxicas, como por ejemplo el maracucho, el caraqueño, el san cristobalense, el latino, el español, el europeo, etc. El sociolecto, por su parte, es la variedad social de una lengua. Está determinada por el grupo social, la clase económica o el nivel educativo de lo que comúnmente conocemos como el lenguaje culto, lenguaje vulgar o lenguaje mixto. Mientras que el idiolecto es la variedad individual de la lengua, es el conjunto de hábitos, vocabulario, entonación, giros propios, dinámicas y únicos que efectúa una sola persona. Por ejemplo, alguien que tiene 25 años de edad, pero usa vocabulario infantil, además usa vocabulario vulgar, tiene muletillas, tono agudo, volumen alto, habla demasiado rápido o confunde términos entre sí. Todas esas características de la personalidad de ese individuo corresponden al idiolecto. Niveles de la lengua. Seguramente ustedes los han escuchado anteriormente. Primero que nada tenemos el nivel formal. Es ese lenguaje cuidado, planificado, preciso, objetivo, que va orientado al tono académico y donde se respetan estrictamente las normas gramaticales. El nivel informal o el coloquial es el lenguaje espontáneo, mucho más expresivo y mucho más subjetivo. Aquí es normal que nos encontremos con uso de muletillas, frases de relleno, frases prehechas, contracciones, vocabularios menos precisos y que corresponden a la personalidad de cada individuo.
Y luego tenemos el nivel técnico, que es ese lenguaje específico de una profesión u oficio. Utiliza una terminología o unos tecnicismos mucho más estrictos que el nivel formal, es mucho más preciso y disciplinar, como por ejemplo los manuales de ingeniería, los informes de marketing, recetas de cocina profesional, informes médicos que van orientados específicamente a una disciplina. El nivel científico, por su parte, es el lenguaje altamente riguroso, mucho más preciso y detallado que el nivel técnico y el nivel formal. Debe ser objetivo y debe ser utilizado para describir fenómenos, hipótesis y resultados de investigación. Aquí siempre prioriza la impersonalidad y la claridad. Va la academia por encima de las características individuales, como por ejemplo artículos académicos, tesis doctorales, leyes de física, leyes de química, etc. Es muy importante destacar que el registro formal-informal o el nivel formal e informal define qué tan cuidada es nuestra habla, mientras que el registro técnico y científico definen sobre qué hablamos y qué terminología usamos en momentos específicos. Jergas, o también conocidos como el argot. Las jergas son esos lenguajes especiales y a menudo crípticos usados por un grupo social muy específico. Por ejemplo, en el ámbito profesional, en el laboral o según la edad, según el género, según la raza, que se utiliza para diferenciarse o comunicarse de manera interna a otros grupos. Por ejemplo, la jerga médica, el argot carcelario, la jerga juvenil, la jerga infantil, etc. Ahora bien, ¿por qué es importante que distingamos todos estos elementos? Bueno, conocer estos conceptos no solo son un ejercicio académico, sino que van a ser fundamentales para lograr una comunicación eficaz, respetuosa y estratégica. Primero que nada, fomenta la competencia comunicativa. Segundo, adapta el registro o el nivel y permite al hablante escoger el registro que nosotros queramos usar adecuado a la situación, bien sea formal, informal, técnico, etc., según el contexto. No es lo mismo hablar con tu jefe, por ejemplo, que con tu amigo. Esta habilidad es clave para el éxito social y profesional. También es importante por su comprensión, porque ayuda a comprender las diferencias entre hablantes de diferentes regiones, como los dialectos, o grupos sociales, como las jergas, evitando así malos entendidos. Promueve la empatía y el respeto, no juzga de ninguna manera, porque permite entender que el habla de una persona está determinada por su origen, por sus circunstancias sociales, y las diferencias no significan ninguna inferioridad, sino simplemente diferencias. Además, ayuda al reconocimiento. Nos ayuda a reconocer que todos tenemos un idiolecto único que ayuda a valorar la diversidad y a ser más tolerantes con la forma de expresión que no se ajustan a nuestra propia norma. Además, facilita el análisis lingüístico y la claridad conceptual, porque diferenciar claramente entre lengua, lenguaje y habla, según el triángulo gramatical, es crucial para cualquier análisis lingüístico o sociolingüístico. Características esenciales para poder tener una convivencia social.